Hola chicos, les saluda su profesora Erika Alcalá, especialista en el área de física. En este primer contenido vamos a desarrollar el tema de movimiento variado. Este material va a estar dirigido a los estudiantes de cuarto año, sección B y C. Lo primero que debemos de recordar para hacer este repaso es que el movimiento variado, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, es que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es el mismo, va a ser constante durante todo el movimiento, pero en el movimiento variado va a haber un cambio en las velocidades y es donde entra en juego lo que conocemos como la aceleración o la desaceleración. Aceleración si la velocidad va en aumento y desaceleración si la velocidad después de tener un valor alto comienza a descender. Entonces, para conocer las ecuaciones con las que vamos a trabajar en el movimiento variado, tenemos la siguiente. La ecuación de la aceleración, que va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Con esta ecuación podemos hallar la aceleración. Luego tenemos dos ecuaciones para hallar la distancia. Una que nos relaciona la distancia va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Con esta ecuación podemos calcular la distancia, pero puede darse el caso donde en el ejercicio no tengamos velocidad inicial y esta parte de la ecuación puede quedar eliminada, o el caso donde la velocidad inicial sea 0. Si la velocidad inicial es 0, al multiplicarla por el tiempo, pues el resultado va a ser 0, y la ecuación nos quedaría que distancia va a ser igual a la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado y dividido entre 2. Otra ecuación muy importante es la ecuación de la velocidad final, pero en función de la distancia. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado menos 2 que multiplica la aceleración y que va a ser multiplicada por la distancia. Esta ecuación de la velocidad es en función de la distancia. Quiere decir que el valor principal, la magnitud principal en esta ecuación tiene que ser la distancia. Y tenemos otra ecuación para hallar la velocidad final, que es velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A diferencia de esta ecuación anterior, esta ecuación de la velocidad es en función del tiempo, es decir, que el ingrediente principal en esta ecuación será el tiempo. Entonces, desglosando cada una de las magnitudes, tenemos que la A nos representa la aceleración y debe de ir expresada en las unidades de metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final, BF, nos representa la velocidad final y debe de ir expresada en las unidades de metros sobre segundo. La BO nos representa la velocidad inicial y debe de ir expresada sobre metros sobre segundo. La T nos representa el tiempo y debe de ir expresado en las unidades de segundo. Y la X nos representa la distancia y debe de ir expresada en las unidades de metro. Cabe resaltar que si alguna de estas unidades en algún ejercicio está expresado en otras unidades, debemos de hacer lo que se conoce como una transformación de unidades. Para ejemplificar lo que es el movimiento variado, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, a un automóvil que se desplaza con una rapidez inicial de 60 km sobre hora, se le aplican los frenos durante un tiempo de 0,5 minutos, teniendo al final de la frenada una rapidez de 15 km sobre hora. Y nos dicen calcular el valor de la aceleración. Lo primero que debemos de evaluar son los datos que nos proporciona el ejercicio. Es decir,
El ejercicio nos está diciendo que el automóvil tiene una velocidad inicial de 60 km/h, que luego de una frenada que dura un tiempo de 0,5 minutos, este automóvil adquiere una rapidez de 15 km/h y nos mandan hallar el valor de la aceleración. Al revisar las unidades de cada una de las magnitudes, se puede notar que no están expresadas en las unidades fundamentales. Es decir, debemos hacer una transformación de unidades, que fue lo que se explicó en la parte anterior. Como las velocidades, ni la velocidad inicial ni la velocidad final están expresadas en unidades de metros sobre segundo, debemos de hacer una transformación de unidades de rapidez. De kilómetros sobre hora debemos de transformarlas a metros sobre segundo. Y si nos damos cuenta, las unidades de tiempo tampoco están expresadas en las unidades fundamentales, es decir, en segundos, sino en minutos. También debemos hacer una transformación de unidades de tiempo. Entonces, la primera transformación de unidades que vamos a hacer van a ser la transformación de unidades de rapidez. Entonces, para realizar la transformación de unidades de rapidez, vamos a aplicar el siguiente procedimiento. Este procedimiento nos abarca la transformación de dos unidades, porque estamos trabajando con unidades de distancia y unidades de tiempo. Hay que ser muy delicado para hacer este procedimiento, que aunque es fácil puede enredarnos o puede confundirnos. Lo primero que debemos hacer es multiplicar 60 kilómetros por 1000. 60 por 1000 serían 60.000. Luego ese resultado lo vamos a dividir entre 1, entre 1 kilómetro. Al dividirlo entre 1 nos va a quedar el mismo resultado. No obstante, el resultado de 60.000 lo vamos a multiplicar por una hora. Al multiplicarlo por una hora nos va a quedar el mismo resultado, pero va a cambiar al dividirlo entre 3.600 segundos. Sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros y que en una hora hay 3.600 segundos. Entonces, unidades de kilómetro que tenemos aquí multiplicando se van a cancelar con unidades de kilómetros que tenemos en este lado dividiendo, y las unidades de hora que la tenemos de este lado dividiendo se van a cancelar con las unidades de hora que tenemos de este lado multiplicando, quedándonos como resultado 16,66 metros sobre segundo, que son las unidades fundamentales para la resolución de ejercicios de movimiento variado. Luego tenemos la siguiente transformación de unidades de rapidez, que es 15 kilómetros sobre hora, lo vamos a transformar a metros sobre segundo. Realizamos el mismo procedimiento. 15 lo multiplicamos por 1000, nos quedaría 15.000. Luego, este resultado lo vamos a dividir entre 1, nos va a quedar lo mismo. Al multiplicarlo por 1 nos va a quedar el mismo resultado, pero al dividirlo entre 3.600 va a dar un resultado de 4,16. ¿En qué unidades? Unidades de kilómetros que multiplican se cancelan con unidades de kilómetros que dividen. Unidades de hora que están dividiendo se cancelan con unidades de hora que están multiplicando y nos va a quedar 4,16 metros sobre segundo. Recordemos que primero vamos a el valor de 15, el valor original, lo vamos a multiplicar por 1000, lo dividimos entre 1, va a quedar el mismo resultado. Luego, al dividirlo entre 1 va a quedar el mismo resultado, luego lo multiplicamos por 1, quedándonos el mismo resultado, pero al dividirlo entre el valor de 3.600 segundos va a cambiar el valor. Luego que tenemos listas las transformaciones de unidades de rapidez, pasamos a la transformación de unidades de tiempo. El tiempo que nos dan en el ejercicio es de 0,5 minutos y debemos transformarlos a segundos. Para hacer esta transformación de unidades podemos aplicar lo que es una regla de 3. Una regla de 3 nos indica que un minuto, que es una constante, un minuto que tiene 60 segundos,
0,5 minutos, ¿cuántos segundos serían? Ubicamos unidades iguales una debajo de la otra y nuestra incógnita debajo de la unidad que solamente tiene un valor. Multiplicamos 0,5 minutos por 60 segundos y luego lo dividimos entre un minuto. Luego que aplicamos nuestra regla de 3, multiplicamos cada uno de los términos, es decir, 0,5 minutos por 60 segundos y lo dividimos entre un minuto. Unidades de minutos se cancelan y nos va a quedar unidades de segundo, que son las unidades que estamos buscando. Entonces multiplicamos 0,5 por 60, serían 30, y lo dividimos entre 1, nos va a quedar 30 segundos. Luego que tenemos cada uno de los valores, tanto de las velocidades como del tiempo en las unidades correspondientes, aplicamos lo que es la ecuación para calcular la aceleración, que es nuestra incógnita desde el principio. Y la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. La velocidad final tiene un valor de 4,16 metros sobre segundo menos 16,66 metros sobre segundo, que es el valor de la velocidad inicial. Estos valores divididos entre el valor del tiempo que duró la frenada, que fueron de 30 segundos. Al realizar la resta en la parte superior nos queda de menos 12,5 metros sobre segundo dividido entre 30 segundos. Al hacer la división de estos valores, la aceleración va a ser igual a 0,41 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso tenemos que tener en cuenta que no hubo una aceleración, sino una desaceleración, porque el automóvil tenía una velocidad al principio de 16 metros sobre segundos y luego que fueron aplicados los frenos por 30 segundos, obtuvo una velocidad menor que es de 4,16 metros sobre segundo.